Por otro lado, ya entregaron y lo hicieron desde los primeros días, les pido disculpas porque yo tengo las evaluaciones, no obstante no las subí porque yo quería ver todos los trabajos para decir, bueno, este es el mejor. Y eso no lo logré porque, bueno, aún me faltan 4 trabajos. Pero en general se ve que ustedes han incorporado lo de cultura de salud, que han incorporado el autocuidado, la ayuda mutua, el ambiente sano, y por demás creo que también están en condiciones de hacer como esta introducción al módulo que quizás ustedes no lo han escuchado todavía, así que yo hice una nueva presentación para compartir con ustedes. Sí quería enfatizar en 2 aspectos. Si no les preguntamos determinado aspecto, no copiar y pegar. Esto no fue muy frecuente, es decir, que solo en 1 o 2 hubo esto que alguien habló o contestó acerca de algo que no es el objetivo. No tiene que ser una cosa. Yo creo que trabajaron bien. Yo de verdad estoy muy contenta porque hay 2 o 3 que son bien excelentes y los otros son excelentes, pero con alguna motica de hollín, que es como dice siempre un profesor. Así que ustedes saben que el segundo módulo es sobre el riesgo seccional como cultura de salud en este periodo preconcepcional. Por ello, es importante que nosotros nos pongamos en disposición de que vamos a pensar en primer lugar a qué podrá tener esto aplicación, porque no todos ustedes trabajan en el mismo lugar, ni todos tienen la misma función. Porque inclusive pueden intercambiar saberes cuando vayan a un enfoque más específico de esta parte, que es la cultura preconcepcional. Bueno, vamos a ver la primera de las diapos. Próximo. Es sobre el concepto, que ya ustedes lo deben haber escuchado, pero al fin y al cabo, para poder hablar de cultura de salud preconcepcional, lo primero que tenemos que tener presente es que es un riesgo o una probabilidad que tiene una mujer no gestante. No gestante es la palabra clave, porque esa mujer que nosotros estamos controlando, tratando de desarrollar en ella una cultura de salud en esa etapa, es precisamente un adolescente o una persona con una edad madura que está queriendo embarazarse, pero es diabética, es hipertensa, y en la premisa para considerarla como un riesgo preconcepcional sería que ella no de sufrir daño ella, sino en su propio producto, es decir, durante el proceso de la reproducción. Es decir, que el aspecto que nosotros queremos hacer énfasis ahora en este momento, independientemente de lo que escuchen en la actividad, es que todos tenemos que en este periodo de las 3 semanas de este módulo trabajar para ver en qué lugar del centro de salud, del CAC, que ustedes están, en qué lugar de la comunidad yo pueda descubrir, investigar sobre una persona femenina que tenga la probabilidad de tener precisamente un riesgo porque es una mujer no gestante y tiene potencialmente, puede llegar a sufrir un daño ella o el producto de su concepción, pero no es que ella esté embarazada. Por eso más adelante yo decidí poner una diapo para diferenciar entre la cultura de salud preconcepcional y el riesgo obstétrico. O sea, que más allá
de que son las adolescentes o las mujeres que tienen antecedentes obstétricos, como después vamos a ver, que las hacen tener un riesgo. Nosotros tenemos que propiciar el desarrollo de una cultura en esa etapa en que la mujer algunas veces no piensa en que es importante que ella y su familia y su economía se pongan en función del desarrollo de una cultura que le permita tener en los años próximos o en los meses próximos o dentro de un periodo dado un niño, una niña, un embarazo que llegue a feliz término. Por lo tanto, es también que quisiera que centraran su visión ahora a quienes ustedes pudieran en su rol de acción, en su diámetro de acción, estar alcanzando con con ese el concepto de cultura de salud en el periodo preconcepcional. Es decir, que esto no puede ser una teoría, sino que nosotros queremos que lo primero que ustedes hagan para este módulo es empezar a identificar cuáles personas de la comunidad donde ustedes trabajan, quizás es una persona que trabaja en el mismo CAC, que está de recepcionista, que ustedes saben que se casó hace poco y a lo mejor ya estamos pensando qué le podemos recomendar a esa persona para que esté posteriormente en un mejor momento para tener una concepción y un fruto de esa concepción que sea lo más sano posible. Es decir, que la primera petición es que ustedes se concentren en la identificación de población riesgo o lo que le hemos llamado en otras oportunidades los grupos Diana, que para este módulo va a ser esa adolescente, puede o no estar casada, puede o no estar en pareja en este momento, pero potencialmente tiene precisamente este riesgo preconcepcional. Y después, aquellas mujeres del campo, de la comunidad o de alguna escuela, un jardín, alguna institución que ustedes escojan para llevar a cabo su trabajo, pues entonces todas las personas que estén ubicadas en este grupo que vamos a llamar de cultura de salud en la etapa preconcepcional, pues ustedes la identifiquen y puedan ir todo lo que ven en la teoría, llevándolo a la práctica e indagando si precisamente a esta persona, por ejemplo, se le indicó tomar ácido fólico, si a esta persona, qué otra medida pudiéramos darle para que pudiera ser efectiva estas actividades. Es decir, que lo primero que quiere es que identifiquen posibles mujeres con riesgo preconcepcional en la población donde ustedes están ubicados. Vamos a ver entonces el próximo. Que el objetivo de esta atención preconcepcional que ustedes van a empezar identificando precisamente los factores que puedan existir en esa persona, dígate hábitos, costumbres, conducta. Es decir, no es lo mismo un adolescente que nosotros sabemos que es promiscua o que es un adolescente que vive en su casa, que no tiene todavía relaciones sexuales. Es decir, que los factores que pueden ser hábitos, conductas y patologías también, puede ser una persona con una diabetes mellitus o una persona hipertensa, y esas patologías también condicionan un riesgo reproductivo para la mujer y para el recién nacido. Por lo tanto, hay que procurar su atención en el nivel que corresponda. Es decir, el riesgo reproductivo hay que identificar los factores para poder incorporarlas a la consulta de riesgo reproductivo. Y en segundo lugar, vamos a promocionar acciones para mejorar esa salud de la mujer y el recién nacido. Y vamos a orientar a la pareja sobre opciones para que en este momento se postergue el momento de ella salir embarazada.
Es decir, que mientras la mujer está en condiciones apropiadas para embarazarse, pues nosotros vamos a tratar de que si las condiciones no son buenas, nosotros podamos postergar el inicio de un embarazo hasta que esas situaciones se mejoren o se cumplen. Por lo tanto, son 3 pasos: identificar todas las que tengamos con los factores estos que la hacen ser portadoras de un riesgo preconcepcional, el promocionar y el orientar. Por otro lado, colateralmente con esto, quisiéramos de este módulo específico de esta etapa, empezar a despertar en ustedes que esto no es, lo hemos clasificado así, pero no es rígido, no es absolutamente dirigido a la población de adolescentes y de mujeres que tengan una patología que tenga que ser postergado su embarazo, sino que ya desde que estamos casi en los últimos años de las escuelas primarias, nosotros tenemos que empezar a hablar un poco de el plan que va a tener que tener esa futura madre para que tenga un peso adecuado, una talla que ya debe estar, digamos, a lo mejor ya pasó el estirón puberal, pero más allá sabemos que muchas veces hay embarazos en etapas más precoces, pero debemos trabajar ya con una visión integral, que estamos en el riesgo preconcepcional, pero nosotros estamos con aquella niña todavía quizás que es ya potencialmente un riesgo porque está desnutrida, porque tiene anemia, porque tiene alguna otra patología social no, con problemas sociales, socioambientales, económicos, culturales, que nos hacen que nosotros vamos a pensar que de aquí a unos años ya ella es una adolescente en periodo reproductivo total y que va a tener el riesgo de, con eso es con lo que tenemos que trabajar, porque lo que queremos es precisamente que ustedes tengan el ojo ese de precaver, el ojo de anticiparte a las situaciones, porque eso es lo que se llama cultura o desarrollar un ambiente en las familias, en la comunidad de cuidado y de protección y de desarrollo de acciones promocionales que de conjunto con los hábitos y costumbres hagan que esa persona cuando llegue a la adolescencia pues pueda tener ya un peso, una condición nutricional de acuerdo a su entorno económico, social y del lugar donde se encuentre. Por lo tanto, aparte de este objetivo que tiene esta atención preconcepcional, si yo les digo, ojo, en primer lugar vamos a identificar toda la población sobre la cual ustedes pudieran incidir, porque pudieran incidir perfectamente en las preadolescentes que existieran en los niveles de las escuelas primarias y secundarias, que muchas veces no tenemos esa mirada. Y ya con una visita o al preuniversitario de los primeros años, el secundario, en el séptimo, el octavo, en el noveno, ustedes pueden ver una muchacha que ya está pintando que tiene que mejorar la dieta, que mejorar los aportes, que mejorar el cuidado para que cuando salga embarazada el producto de su concepción no sea un bajo peso al nacer. Próximo. Bueno, entonces, aquí es un poquito más esquemático, porque pusimos que como hemos estado diciendo, comentando con ustedes, siempre
uno de los factores más importantes es la edad, porque esas menores de 18 años son las que muchas veces nos dan los recién nacidos de bajo peso. Ese grupo hay que trabajarlo con una mentalidad de desarrollo de la cultura, de propiciar una alimentación saludable de esa niña entre 10 y 15, 16 años, en las edades donde todavía su formación propia como adolescente no está constituida, no está terminada, y precisamente si se le añade un embarazo antes de que ella acabe de la maduración completa de su sistema genital, y si ella no tiene además unas condiciones nutricionales y de su sistema, vamos a decir, en general, su organismo, pues va a propiciar que tenga un bajo peso, y bajo peso que va a complicar la situación de ella, de la familia, de la sociedad. Y también en la edad tenemos que trabajar también con las mayores de 35, aunque por la cultura de los pueblos yo veo que aquí muchas mujeres paren después de los 35 años, pero debemos de por lo menos empezar un, un, un intento de rescatar que las edades óptimas para procrear son precisamente entre estos dos términos, después de los 20, de los 18 años y antes de los 35. Eso no quiere decir que tenemos una mujer que quiere tener un hijo, que ahora tiene una pareja, que tiene 35 años, que todavía puede tener un embarazo y se lo vamos a impedir o no la vamos a estimular para que llegue a ser madre. Pero que sí, que ustedes en su diario crecer tengan un concepto claro de que esa persona es importante que ustedes trabajen con ella y con la familia y con todo lo que les rodea. Por otro lado, tampoco es igual cuando una mujer es su primer embarazo, es decir, con la primera gestación, que cuando ya después de muchos embarazos, es que la volvemos a considerar como riesgo para ese embarazo. Los dos aspectos tenemos que trabajarlo, porque creo que lo más difícil es el lograr que en esa primera gestación ella lo haya hecho en una edad óptima, porque muchas veces vemos adolescentes que se embarazan y se vuelven a embarazar y sin tener aún ellas las condiciones en su mismo organismo, y esto, como les dije, propicia el bajo peso al nacer. Que no solamente propicia el bajo peso al nacer, sino propicia un abandono escolar, propicia el que si estaba con alguna actividad económica, también esa se vea influenciada por ese embarazo, pero también hay otras repercusiones en el cuidado del bebé, porque muchas veces esta persona no está preparada para tener un niño, por lo tanto no tiene condiciones para cuidarlo, para hacer que su atención como madre genere amor, cariño, paciencia, dedicación a su hijo, cuidados higiénicos, y eso repercute también, no solamente en que haya un niño enfermo, una mortalidad infantil, sino que genera también problemas en la familia, en el esposo, en los otros miembros de la familia que sufren por el nacimiento de un bajo peso, porque tiene larga estadía en los hospitales, porque están todos movilizados en razón de que ese niño que nació pretérmino con un peso inferior a 2.500 gramos, pues tiene que tener una atención esmerada para que sobreviva. Pero muchas veces cuando sale de allí, va a un hogar donde la madre no tiene experiencia, donde la madre no tiene desarrollo, donde no tiene madurez, pues la madre no le ofrece el pecho, hay un destete precoz,
hay una mala manipulación y empieza el círculo de las enfermedades. Como estamos con la mirada a la salud, lo que tenemos que hacer, qué cosa podemos hacer precisamente para que esto no sucede y trabajar con estas mujeres que también tenemos en los centros de salud, que ustedes la conocen o que las pueden identificar de conjunto con otro miembro del equipo para trabajar, como hemos dicho, interdisciplinariamente, intersectorialmente y ver qué mujeres son las que ya tienen, digamos, 4 hijos. Vamos a conversar con ella porque ha seguido teniendo otros embarazos, es que su aspiración es tener más hijos, es que no está usando un método anticonceptivo, es que tiene capacidad para conversar con el esposo y para persuadirlo de que tienen que usar algo para no tener más hijos. Es decir, que es una cosa dinámica, pero hay que verla con los otros miembros del equipo. Es decir, ya yo vi los perfiles. La idea es que ustedes, aunque tengan otra persona en el TAC de ustedes o en el lugar de trabajo que no esté en el curso, ustedes piden como o se trazan la meta de que van a ir a la búsqueda activa de por edad, por paridad. Ahora vamos a ver el periodo intergenésico, que esto lo hemos trabajado tanto y de verdad que es importante porque aquellas muchachas que paren o mujeres de edad cualquiera que paren y que salen embarazadas de nuevo en el periodo ese menor de 2 años tienen 2 problemas, porque tienen el problema de que su organismo no está recuperado para tener otro embarazo y por otro lado que estamos trabajando tanto para que la mujer logre amamantar hasta los 2 años a su bebé, pues tienen que hacer un destete, no obligatorio, pero bueno, sí, no le podemos pedir a una mamá que está alimentando a su bebé, que tiene otro nuevo embarazo, que siga con la misma frecuencia e intensidad, porque eso nutricionalmente, emocionalmente y desde todos los aspectos, mirándolo con una mirada integral, una doble demanda para esa mujer. Por eso, el espacio intergenésico lo tenemos que trabajar en el día a día, en las mamás que traen a sus niños al vacunatorio, en las mamás que están en la sala de espera con un menor de 1 año que nosotros estamos viendo que lo está amamantando y nadie o muy pocas personas le preguntas, mamá, y tú estás tratando de evitar un nuevo embarazo y cómo lo estás haciendo. Y las más jóvenes que algunas veces no saben ni cuándo pueden empezar a tener sus relaciones sexuales después de un parto. Así que hay que trabajar también con los otros profesionales, porque hay profesionales que no saben que el espacio intergenésico corto es un riesgo para los dos, para la mamá y para el bebé. Entonces, en la medida que nosotros desarrollamos una cultura, que todo el mundo hable el mismo idioma, todo el mundo hable, que las adolescentes menores de 18 años no estamos preparadas para tener un embarazo con todas las condiciones, que el espacio intergenésico no debe ser menos de 2 años. Y como es lógico, lo que sí se tiene con un bombillito rojo casi siempre son esas mujeres cuando ha tenido antecedentes de una muerte fetal, de un aborto, de otras antecedentes como cesárea, como una toxemia en un embarazo anterior, ya tienen un bombillito rojo, es decir, ya tienen una alerta que esas mujeres sabemos que no debían tener un embarazo hasta que la presión esté establecida, hasta que se haya investigado desde todas las
esfera cuál es la condición que motivó la pérdida del embarazo anterior. Si es un problema en las determinadas esféricas, puede ser un problema biológico, puede ser un problema de una entidad que no esté diagnosticada y que tenemos que verla integralmente, que es la palabra que nosotros hacemos énfasis que debemos trabajar. Por lo tanto, hacer entonces con estos 4 elementos un diagnóstico. No es que vayan a ir, y yo sé que cada uno de ustedes tiene su trabajo, que tienen sus horarios, pero en el mismo centro de salud es tener como que una mirada activa para ver cuántas personas podemos abarcar, para pensar en lo que vamos a trabajar en cuanto a la cultura de salud en esta etapa preconcepcional. Entonces, próximo. Por otro lado, es importante que ustedes tengan una diferencia entre lo que es el riesgo preconcepcional y el riesgo obstétrico. Que eso ustedes lo conocen, solamente lo vamos a pasar para que ustedes lo tengan presente, pero vamos a hacer más énfasis en las otras cosas que ya son como tal de cultura de salud. Pero quise que ustedes lo tuvieran porque es importante que el preconcepcional ustedes van a aplicarlo a las mujeres en edad fértil, cuando, como habíamos dicho ya, en los periodos que aún no está embarazada. Y también hay que detectar esas mujeres, como ya acabamos de ver, que tienen alto riesgo antes de la gestación. Ya la que sabemos que tiene un bombillito rojo que puede que haga una toxemia porque es obesa, porque tiene una hipertensión de base, además se suma otros factores. Entonces tiene también un interés desde el punto de vista epidemiológico y clínico, porque es la única manera que tenemos o una de las muchas maneras que tenemos de trabajar el bajo peso al nacer, de trabajar las complicaciones de las madres con enfermedades crónicas, y así evitamos la morbimortalidad materno-infantil al prevenir un embarazo en que no es el adecuado, no es lo recomendado el que la mujer salga embarazada. Entonces, es instrumento de prevención primaria, de cuidado de la salud, de cuidado de una cultura que haya entre todas las adolescentes, entre todas las mujeres, de que elijan, que esto lo vamos a ver ahora, el momento más adecuado para su gestación. Entonces el riesgo obstétrico es otra cosa, es decir, que ese ya ustedes lo han visto, aunque no sean obstetras o no tengan un manejo directo, sí ustedes saben que permite detectar a las embarazadas que tienen alto riesgo para poder darle una atención diferenciada. Y va a disminuir la morbimortalidad en la medida que nosotros trabajemos ya ese riesgo obstétrico, pero lo más importante es trabajar en el riesgo preconcepcional para que sea una prevención primaria. Pero, bueno, yo quise empezar por el ácido fólico porque es una medida poblacional de gran alcance que nosotros podemos trabajar en las consultas, en los CAC, con adolescentes que vienen por otros motivos, es decir, por personas, mujeres en edad fértil que vienen por otros motivos a una consulta de odontología,
acompañar un familiar y que creo que debíamos trabajar más, que es importante que en esa etapa de la vida se haga el consumo de alimentos ricos en ácido fólico, que es una vitamina que ustedes saben que forma parte del complejo B, que más allá del nombre científico que tenga, tenemos que estar convencidos que poseen algunos alimentos una mezcla de folatos que son muy importantes para una fuente de ácido fólico, es decir, el hígado y otras vísceras también, el pescado, que se come muy poco porque no hay cultura de una alimentación en muchas personas, entonces que no les gusta, que no están acostumbrados, y los vegetales con hoja verde, es decir, la selga, todo lo que sea verde, le tenemos que decir al adolescente, los frijoles, las legumbres, lentejas, frijoles de todos tipos, la yema del huevo, el aguacate, las partes como la leche también, el trigo, y bueno, muchos alimentos tienen ácido fólico y se recomienda inclusive que la mamá que tiene eh, posibilidades no solamente coma eso, sino tome alguna prevención de forma de cubrir o incrementar esos requerimientos que no siempre están disponibles porque hay personas que no comen los suficientes alimentos de estos que se considera que tienen una cantidad mayor son fuentes de folato. Así que más allá de que podemos ya prescribir en un determinado momento la administración de ácido fólico, importante es que se sepa en qué fuentes naturales nosotros tenemos disponibilidad de esta vitamina que constituye una de las formas más importantes de la prevención de las malformaciones, sobre todo de las malformaciones del tubo neural próximo. Porque ustedes saben, porque lo han visto otras veces, quizás han tenido la dolorosa experiencia de haber visto una mamá que tiene un embarazo con una malformación congénita del tubo neural, una anencefalia u otras espinas bífidas, el mielomeningocele. Bueno, nosotros hace muchos años teníamos muchos niños que nacían con estos defectos del tubo neural. Después que tenemos la posibilidad de hacer la detección de alfa-fetoproteína y tenemos también los ultrasonidos, algunas veces se hace el diagnóstico prenatal. Pero más importante que eso sería el poder garantizar un aporte de ácido fólico y también registrar los antecedentes en la familia, porque esta entidad, entre otras, también otras malformaciones, pues muchas veces hay antecedentes de personas en la familia que han perdido un embarazo o que han tenido un niño que ha nacido inmediatamente y esto es una manera de poder hacer un cuidado específico y tratar de que trabajar que si existe un antecedente de una malformación congénita, sobre todo el tubo neural y también de otras malformaciones, que se haga el diagnóstico precoz para poder tomar una decisión de estar de acuerdo a la familia acorde a lo que quieran hacer. También el ácido fólico es importante porque no solamente es capaz de prevenir las enfermedades del tubo neural, las malformaciones congénitas, sino también reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
y también se ha reportado que algunas mujeres que tienen infertilidad es un factor que contribuye a mejorar esta situación. Entonces, en realidad, si en algo es posible trabajar, es en mejorar la nutrición de la embarazada de forma general, que repercute positivamente en muchísimos otros aspectos, sobre todo el hierro, el ácido fólico, el zinc, el selenio, los micronutrientes, tienen que ver mucho con la nutrición y con la inmunidad materna. Y esto debemos trabajarlo, porque las adolescentes muchas veces copian patrones culturales en cuanto a la alimentación, descuidan su alimentación y se alimentan poco, algunas veces porque quieren conservar su peso, otras veces porque no tienen posibilidades, otras veces porque no tienen la importancia de que de la alimentación que ellas tengan en esa etapa va a depender la salud de su propio hijo cuando pasen solamente algunas veces 1 o 2 años, y entonces el papel de nosotros es precisamente enfatizar en la importancia de esa cultura preconcepcional que cuide de su salud a través de una cosa tan, no voy a decir tan sencilla, porque el cuidado de la dieta es bien complejo, porque se imbrican factores culturales, factores de costumbres de las poblaciones, se imbrican factores sociales, económicos, pero sobre todo yo pienso y estoy segura que ustedes van a trabajar que es una responsabilidad de todos, es decir, de todos los que queremos trabajar por mejorar la salud de las personas y disminuir el bajo peso y disminuir las afecciones del embarazo y del niño recién nacido. Porque en la nutrición hay un aspecto que cuando yo quiero y sé y me convenzo de que es mejor que una embarazada se coma una naranja o una mandarina, que no que se tome un refresco gaseado, que es una gaseosa o una Coca-Cola, algo embotellado que tiene sal, que tiene dulce, todas esas bebidas que con tanta frecuencia los adolescentes priorizan, tenemos que empezar a rescatar la cultura de salud, porque es importante que se aprenda que las frutas contienen más vitaminas y tiene además mucho menos daño para la salud. Y esto va a determinar después en el producto de la concepción. Próximo. Próxima. Esta la habíamos vuelto a poner, pero creo que quedó claro que ahí sí. El factor de riesgo reproductivo, ya habíamos dicho que parte de lo que vamos a analizar son factores que tienen que ver no solamente con lo biológico, que la mamá no tenga menos de 18 años, que no sea mayor de 35, sino hay factores psicosociales que con este concepto amplio que nosotros tenemos de la salud, de la responsabilidad de los miembros del equipo, de la integralidad, de la mirada diferente, nosotros tenemos que trabajar y empezar a indagar sobre cómo vive la gente, si hay una vivienda precaria, si se vive en una parte de la ciudad que no es la más bonita, como nosotros solemos decir, en los barrios, porque todos estos aspectos
van a repercutir en ese futuro embarazo. Por lo tanto, si la mujer no tiene condiciones y puede postergarse o quiere, porque es una decisión de ella, pero nosotros un poco que la tenemos que ayudar a pensar. Sobre todo, creo que el equipo de salud tiene que trabajar mucho con las adolescentes, porque hay muchas formas de llegarle para convencerla de que un embarazo en esas etapas tan tempranas hace que se disminuya las posibilidades de ingresos económicos, de estudios terminados. Y esto tenemos que hablarlo en el día a día, que cuando hay desempleo o se trabaja por otro, por otro lugar no legal, o cuando hay un ingreso bajo en la economía familiar, esa adolescente que está embarazada, además de ser una carga para esa familia, de ser un trauma psicológico para ella cuando llega a ser madre, si es que ese embarazo lo logra, pero tiene repercusiones también psicológicas y sociales, porque entonces nace un niño en un hogar que no tiene buenos ingresos, que siempre tenemos que buscar el momento mejor o el mejorcito, o sea, cómo mejorar, eh, entre paréntesis, sin querer hacer esto teórico. Nosotros podemos tener dos o tres adolescentes y cada una tiene una condición diferente, cada una tiene una familia que la contiene o no la contiene, que la apoya o no la apoya, trabaja el padre y la madre, trabajan dos hermanos y la madre está enferma, pero ella tiene quien la apoye. Es decir, que hay que individualizar para yo poder tomar una decisión de qué voy a hacer, cómo voy a actuar sobre esos factores que son muy difíciles de manejar. No vamos aquí a hablar en lo teórico, vamos a pensar en las que tenemos en el centro de salud, lo que tenemos en la escuela o en un centro de trabajo que nosotros vamos y que hay un adolescente que no tiene grandes oportunidades de ingresos económicos, ni de vivienda, y si a esto se suma que, digamos, tiene una adicción como el tabaquismo, o en la casa fuman otros miembros, o hay alguna de las más graves como el alcoholismo, la droga, entonces se empeora la situación porque se van sumando puntos a las posibilidades que tiene de tener un bajo peso, un niño con algún otro problema o un embarazo con cualquier problema. Si a eso le suma que existe una situación familiar inadecuada, donde haya violencia, donde haya problemas dentro de la familia, que hay riñas, que hay agresiones, inclusive que hay gritos, que falta el amor, la armonía, las buenas relaciones, pues esos factores también determinan una serie de cosas en el futuro. Y como es lógico, hay dos aspectos que no por dejarlos para el final son menos importantes, que son aquellas mujeres que tienen baja o ninguna educación sexual, que no saben cómo pueden eh, eh, evitar un embarazo, que tienen, no tienen temores a usar un anticonceptivo, que no saben cómo usarlo, que no saben enseñarle a la pareja cómo usar, digamos, un condón, un preservativo. Y por otro lado, están los ejercicios, que si bien es cierto, ustedes saben que el ejercicio condiciona una buena salud, y en la etapa esta en que se están formando o que no, se va a formar un nuevo ser dentro de un periodo de tiempo, pues
favorece el que la persona sea una persona activa, que haga ejercicio físico, que tenga una dieta adecuada, con las condiciones que tiene. No le vamos a pedir que coma carne todos los días, que coma fruta mañana, tarde, mediodía y noche, pero le vamos a enseñar los grupos de alimentos. Le vamos a insistir en la importancia de que sea un poquito de cada cosa y que se tome algo y que haga merienda, vaya, que tenga una buena nutrición. Entonces, los factores psicosociales son en aquellos que nosotros quizás aisladamente no podemos actuar, pero cuando nosotros trabajamos en equipo y está una trabajadora social, está un promotor, a lo mejor en los lugares que hay promotores, está una persona del centro de salud que tiene ganas de trabajar, tenemos que trabajar en equipo para que entre todos podamos ayudar a esas adolescentes, desde cómo brindarle una atención odontológica, por ejemplo, que muchas veces vemos gente muy joven que ha empezado a perder sus dientes naturales, y cómo nosotros podemos trabajar con eso para traer a la consulta de odontología del centro de salud, cómo nosotros podemos trabajar lo de las adolescentes que empiezan a fumar o a tomar, con el hecho de que las podemos motivar a que están en una edad cercana a la progresión y que por lo tanto van a poder tener la oportunidad de mejorar ella el embarazo y mejorar sobre todo el producto de la gestación, tener un hijo más sano, de peso normal, y eso siempre va a ser un incentivo para esas adolescentes. Y las mujeres que no sean adolescentes, pero que tengan otro riesgo, ya no psicosocial, los que vamos a ver a continuación, también se agravan o se recrudecen o hacen un doble mal cuando a los factores biológicos se añaden los psicosociales. Por lo tanto, todo lo que es adicciones, cosas que pudiéramos mejorar en cuanto a las relaciones interpersonales, la, la educación sexual, todas estas cosas que se ven muy difícil, vamos a poder trabajar de conjunto con los otros miembros del equipo. Próximo. En los factores biológicos, como habíamos dicho, existen también. Sobre todo, volvemos a hablar de las edades extremas, el peso de las edades, no voy a hacer más énfasis porque lo hemos hablado, lo hemos conversado, ya más creo que está esclarecido. Pero el peso, por ejemplo, aquí está la obesidad, que es una epidemia de este siglo XXI que se incrementa día a día, y la desnutrición por defecto, porque al fin y al cabo la obesidad es una desnutrición por exceso, y la que normalmente llamamos desnutrida son las desnutridas por defecto, pero ambas están desnutridas, es decir que está malnutrida la obesa y malnutrida la que está con un peso inferior o anemia y otros factores con déficits vitamínicos múltiples. Por lo tanto, el peso es algo bien importante, porque todos sabemos también que las mujeres obesas desencadenan muchos problemas con su embarazo. Peligran muchas veces ella y el producto de la concepción. Y las madres desnutridas, que con mucha frecuencia son las que
las que tienen niños con un peso inferior a 2.500 y su organismo también se daña, se desnutre más aún y son ambos los que sufren, tanto el producto de la gestación como ella que está pidiendo, que está desnutrida y tiene que tener a su cargo la concepción y el crecimiento intrauterino de un nuevo ser. También acá tomamos la paridad y vemos la importancia de tomar una medida cuando ya vemos una señora que la estamos viendo todos los años con un nuevo hijo y que ya tiene 4 hijos. No le vamos a impedir a nadie que tenga los hijos que quiera, pero es importante el que tenga el control de lo que va a pasar. Entonces, aquí incluimos un poquito para hacer más integral lo de la salud bucodental, porque antes de la concepción también hace falta que tengamos la alimentación balanceada, los aportes que necesita esa mamá de todos los nutrientes, específicamente las vitaminas, el calcio, el mantener una correcta higiene bucal y que todas estas mujeres antes de la concepción las identificamos, como yo decía ahorita, deben visitar al odontólogo frecuentemente, al menos cada 6 meses. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer con todas las mujeres que están en riesgo preconcepcional. Pero próximo. Acá quise poner esto de los ambientes porque estoy constantemente tratando de integrarle que tanto los hogares en los centros de salud, centros laborales, centros de trabajo, en las comunidades, en cualquier lugar donde nos encontremos, tenemos que trabajar esto del ambiente saludable, porque puede ser que en la casa esté la muchacha o la señora que quizás está todo el día en el hogar y que el esposo está fuera y no está durante todo el día. Puede venir por la noche, fumar y hay que trabajar en eso, pero también en los trabajos, en las comunidades, en los centros educacionales, en todos los lugares tenemos que trabajar esto del humo, tenemos que trabajar en las comunidades el tema alimentación, agua y aire que respiramos, porque esto tiene que ver con la salud en general, pero específicamente en la etapa preconcepcional, pues son muchos los problemas que pudiéramos evitar si tuviéramos el concepto bien arraigado de que el ambiente saludable es también muy importante, aunque sea un adolescente. Y también no solo desde aire, alimento, hogar, sino que pensemos en un tema que muchas veces no lo integramos, que es el ambiente familiar en cuanto no a la violencia, a una mejor comunicación entre todos, a unas relaciones que propicien que sea más saludable el ambiente en esta etapa futura que estamos trabajando con visión de futuro. Próximo. Entonces, aquí quise retomar para ir cerrando que lo importante es que nosotros hagamos que las personas que tienen estos riesgos psicosociales o biológicos o que tienen los dos, decidan cuál es el mejor de los momentos para tener un embarazo, de conjunto con los distintos profesionales. Que la vea el odontólogo, el médico general, el pediatra, el médico general del integral, el clínico, el que la vea, la trabajadora social, la psicóloga, que todo el mundo esté pensando cómo la vamos a poder ayudar para elegir que el momento de su embarazo sea el mejor. El trabajar todas estas cosas que habíamos dicho
de un buen balance nutricional, de una alimentación y cuidado, del ácido fólico, del ambiente familiar en todos los sentidos y de la acción del mejor momento. Que todos estemos como concientizados de que en la medida que nosotros trabajemos día a día por una cultura preconcepcional, los embarazos van a ser mejores, vamos a disminuir el bajo peso y vamos a lograr mejor salud para la madre y para el futuro niño. ¿Sí? Creo que sí. Creo que... Bueno, ahí les puse los resultados de una investigación que se publicó en una revista de medicina general, está en esa dirección electrónica, y las conclusiones de ese trabajo fueron estas tres que yo quiero compartir con ustedes para finalizar. Que los hijos, los niños que tuvo esa madre, que nosotros habíamos ya identificado, que tenía un riesgo preconcepcional, tuvieron un nacimiento y una evolución desfavorable con respecto a los niños de madres que no tenían riesgo preconcepcional. Es decir, que vale la pena porque entonces si el embarazo lo hace bajo mejores condiciones, el producto de su embarazo va a ser más sano. Que es significativa, encontraron ellos, la asociación del riesgo preconcepcional con el parto distóxico, con un desarrollo osteopatológico, una valoración nutricional a la captación menor del 10º percentil en ese grupo que tuvo riesgo preconcepcional. Es decir, que el riesgo concepcional está asociado a los partos distóxicos y a que la mujer tenía muchas veces una captación por debajo del 10º percentil. Y que la desnutrición materna fue un factor de riesgo preconcepcional biológico, pero ustedes saben que está condicionado por todos los factores psicosociales que vimos de vivienda, ocupación, salario, abandono en la escuela. Es decir, que eso no es tan fácil, pero fue la desnutrición materna la de mayor incidencia en la evolución desfavorable en el primer año de vida de ese niño que nace producto de un embarazo donde la madre ya está desnutrida, es decir, donde el factor biológico de desnutrición materna es un factor con el cual tenemos que trabajar. ¿Cómo tenemos que trabajar? Desde todos los puntos de vista que ustedes ya tienen las herramientas, estimular el autocuidado, estimular los grupos de adolescentes o de mujeres en etapa fértil, que les enseñemos cuál es el mejor momento, qué cosas debemos evitar, qué cosas ellas pueden hacer para mejorar el espacio intergenésico corto, cómo evitar un nuevo embarazo. Es decir, que en la ayuda mutua también pueden ayudarse tanto las que son menores de 20 años como las que ya son mujeres adultas y que tenemos que trabajar en la patología crónica como diabetes, hipertensión y en el periodo intergenésico corto. Quiere decir que tenemos que desarrollar el autocuidado, la ayuda mutua y el ambiente sano, que acabamos de ver lo importante que es que tengamos los aspectos que tienen que ver no solo en las comunidades, sino en los centros de trabajo, en los centros estudiantiles, en los hogares, de eliminar todo lo que puede dañar esa etapa antes aún de la concepción. Bueno, entonces, para resumir, yo les quería decir que los que faltan por entregar la tarea, vamos ya mañana yo voy a hacer a poner las calificaciones en el campo, ustedes la van a poder revisar y sobre todo que se fijen detenidamente en cuál es la pregunta, lo que se quiere,
y que de todas maneras les felicito a todos porque los trabajos están buenos y bueno, yo creo que lograron integrar los aspectos conceptuales del primer módulo y que eso es muy importante. Así que espero por los 4 que faltan por entregar. Bueno, Darío. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Estamos? Sí, sí, con la grabación. Estaría bueno una ronda de preguntas, a ver qué les ha parecido la clase, José. Ah, bueno, está bien. A ver si tienen dudas. Perfecto. Un comentario que ya está habilitada la conferencia y la bibliografía para que puedan ver en el campus. Recuerden que este módulo dura 3 semanas y está previsto también que en la semana próxima van a encontrar ya la tarea que corresponde a este módulo, José. Y en esta oportunidad la propuesta era armar grupos para hacer la tarea, ¿no es cierto? Así que cedo la palabra. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna pregunta de lo anterior, alguna recomendación que quieren hacer? Adelante, que quiero Recuerden escuchar. que en estos trabajos nosotros queremos que trabajen un poco con otros miembros de el equipo donde ustedes estén, aunque no estén en el curso. Bueno. Bueno, Hola, no sé si dirán. Hola, hola, sí, hola. soy Laura, sí, de San Luis. Ah, sí, Sí, ¿cómo estás, Laura? ¿Cómo bien, yo estás? quería, bien, agregar algo al tema de Ajá, la salud bucal puntualmente, que es algo que por ahí no, a ver, lo vemos más en el cuidado, digamos, concepcional, cuando ya la mujer está embarazada. sí, No lo pensamos desde el preconcepcional como importante a la salud bucodental. O sea, por ejemplo, acá en San Luis está como protocolizado que una vez que la mamá llega y está embarazada, se deriva sí, se atiende, inmediatamente se al atiende. odontólogo. Ajá, Pero se hace cuando ya está embarazada, no se hace sí, esta prevención. antes. Y como recalcar eso, la importancia en ese sentido, porque hay varios estudios donde Sí, indican que las infecciones bucodentales pueden producir también parto prematuro y bajo peso al claro, nacer. sí. Entonces, como quizás trabajar, me queda a mí como una, o sea, como pendiente, empezar a pensarlo, de trabajar junto con mis compañeros, de que cuando llegue alguna consulta, que son raras, pero que Claro, quieran empezar a buscar a quedarse embarazada, hacer la derivación en ese momento, y sí, no cuando ya está el embarazo en curso. claro, claro, muy bien. Eso precisamente es lo que quería alertar. Eso, tú sabes que se llama oportunidades perdidas y que existe realmente, porque hay muchas veces una, a lo mejor no viene, pero algunas veces hay
embarazadas, adolescentes, que vienen a las salas de espera con un hermanito menor, acompañar a la abuela, a muchísimas cosas, y no tenemos en mente que ese es un riesgo preconcepcional. Y ahí es donde tenemos que llevar al odontólogo. A lo mejor el odontólogo le pregunta si ya tiene relaciones sexuales o no, eso no lo sé. Y podemos trabajar a otros miembros del equipo en otras tareas de educación para la salud y específicamente prevención de enfermedades de transmisión sexual, pero a la vez podemos eh, a tiempo hacer algo para eliminar los focos infecciosos. Y eso, por eso lo quise incluir, porque está planteado dentro de los factores que pueden afectar. Muy buena su intervención. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna pregunta?